Buen día, buenos días. ¿Qué tal? Ya nos han dado permiso, arrancamos. Hemos hecho el tiempo de cortesía. Nos queda un ponente que está alojado y había un poco de atasco para llegar, supongo que llegará. Muy bien, pues nada, iniciamos esta sesión sexta de estas jornadas y bueno, lo primero que quería comentar es que la geomática, pues como tratamiento informático de la componente posgeográfica, se ha convertido en algo fundamental. El acceso al dato espacial es una necesidad imperiosa y que necesitamos permanentemente conocer el territorio si nuestro propósito es que se gestione la realidad en la que vivimos. Una de las suertes que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana es el de tener en nuestra tierra alguna de las principales referencias a nivel mundial en el desarrollo de las principales tecnologías de geomática libre que están articulándose en torno a GeoVSIG y han permitido construir un tejido empresarial de calidad alrededor de este proyecto. Un modelo de economía colaborativa que es un ejemplo a seguir y, por tanto, es algo que no podemos desaprovechar y apoyar. Pues bien, con esta pequeña introducción vamos a pasar a dar la palabra a los ponentes. Hoy nos acompañan Manuel Esteban Lucas, Rafael Marcos, Roberto Hernández, José Peinado y enseguida vendrá Andrea Antonello, que es el ponente que nos faltaba. Muy bien, pues si queréis empezamos ya con el primer ponente, que es Manuel Esteban Lucas, es profesor de la Escuela de Agrónomos y Montes de la Universidad. Manuel Esteban va a hacer una ponencia sobre la correlación entre desastres naturales y salud mental. Y es un poco la utilización del GeoVSIG para conocer la repercusión que los desastres naturales tienen sobre la salud mental de las poblaciones. Cruza datos ambientales de las zonas afectadas por inundaciones con informaciones referentes a personas afectadas desde el punto de vista psiquiátrico. Manuel, cuando quieras. Sí, este funciona. Se ve, sí. Perfecto. Sí, creo que sí. Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Y quiero aprovechar la oportunidad, como no puede ser de otra manera, para agradecer en primer lugar a la asociación por dejarme y permitirme presentar este trabajo. Y en segundo lugar, agradecer el trabajo enorme, que yo espero que alguna vez la sociedad se lo reconozca, que realiza estas personas para poner a nuestro servicio una tecnología como GeoVSIG, ¿no? Yo espero que la sociedad lo reconozca alguna vez, y esto es un trabajo enorme, un trabajo que les lleva muchas horas, y yo espero que se lo podamos y sepamos agradecer algún día. Bien, mi presentación titulada Utilización de GeoVSIG en estudios sobre desastres naturales y salud mental es un trabajo muy sencillo realizado con GeoVSIG, ahora lo vais a ver, que pone de relieve la repercusión que tiene sobre la salud mental, pues en concreto un caso de inundación. ¿Vale? Está realizada por un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Escuela de Agrónomos y de Montes, donde yo trabajo actualmente, y el grupo de psiquiatría de la comarca de Almería Norte. ¿Vale? La presentación va a tener estos apartados: introducción, objetivos, metodología, unos resultados que realmente son lo que llama la atención de este trabajo, porque vais a ver que la tecnología SIG utilizada es muy sencilla, y unas conclusiones. Bien, como introducción decir que yo trabajo en la asignatura de restauración hidrológico y sistemas para la gestión forestal, y dentro de esas asignaturas pues utilizamos el GeoVSIG para corregir ciertos problemas que presentan cuencas hidrográficas que funcionan, lo que decimos, pues de forma no correcta. Se generan inundaciones pues cuando hay una cubierta forestal deficiente, hay unos usos del suelo que no son los adecuados y una mala planificación. Entonces, desde mediados del siglo XIX, pues se están generando inundaciones como la que veis ahí del municipio de Alcalá del Júcar, en Albacete, esta de Tendilla, que genera cuantiosas pérdidas materiales, ambientales, y también, como va a poner de relieve esta investigación,
humanas, ¿no? No solo que se pierde la fertilidad de un suelo, se afecta a carreteras, infraestructuras, puentes, sino que también desde un tiempo hasta ahora, desde no hace mucho, últimos 10, 15, 20 años, pues se está poniendo de manifiesto que también afecta a lo que es la salud mental de las personas, ¿no? De manera que la gente, la población que se ve afectada por una catástrofe de estas magnitudes, pues desarrolla ciertas enfermedades que para los cinéfilos pues son aquellas parecidas. No sé si habéis visto la película de Alguien voló sobre el nido del cuco, Jack Nicholson, esa enfermedad que desarrolla de dificultad para relacionarse con las personas, imposibilidad de dormir, comportamientos un poco agresivos, etcétera, etcétera. Bien, el uso de los SIG en el campo de la salud mental y de la medicina pues no es nuevo. Y en concreto, cuando hemos presentado estas ponencias en congresos de psiquiatría, pues la verdad es que ha resultado bastante novedoso y ha habido mucha demanda de utilización de todas estas tecnologías para sus trabajos en medicina y en salud mental. No es nuevo, por ejemplo, aquí tenéis algunas investigaciones en el que el papel de los GIS trata de unirse a lo que es la salud mental de muchas comunidades. Serían publicaciones científicas, pero también hay proyectos de investigación, que os traigo principalmente de Estados Unidos, donde al final el output del proyecto pues es un GIS, una interfaz en la que toda la población puede consultar parámetros de salud mental en tiempo real, ¿no? Y no obstante, no hay que olvidar que uno de los principales padres, ¿no? Pues podemos llamarlo así, de lo que serían los SIG, pues es el mapa de Snow, donde mapificó para distintos barrios de Londres pozos contaminados, de agua contaminada, con barrios en los que se había una alta incidencia de cólera. Cruzando estas dos capas de información, pues llegó a la conclusión de que los pozos contaminados se unían perfectamente a los barrios con más casos de cólera. Bien, pues un poco después de esta introducción, el objetivo que llevaba esta investigación era, primero, determinar la magnitud de un evento climatológico en comparación con los datos históricos, es decir, si la precipitación que se registraba en una localización, en un evento, era por encima de lo normal, era un evento extraordinario. Y segundo, analizar qué población se había visto afectada y no afectada. En eso intervino lo que es la utilización del SIG, la mapificación de zonas afectadas por la inundación y no afectadas, para finalmente responder a la pregunta que pone ahí: ¿hay alguna relación entre el desarrollo de este estrés postraumático y la afección o la exposición a una inundación? De manera que las tareas en las que trabajamos desde el grupo de la Universidad de Castilla-La Mancha, primero fue la caracterización del evento extremo y, en segundo lugar, la representación de este fenómeno, de este desastre natural. Esas fueron las tareas del grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, mientras que el grupo de salud de la comarca norte de Almería, el grupo de psiquiatría, pues evaluó para una población afectada y no afectada si realmente se había desarrollado esa enfermedad. Metodología que seguimos: en primer lugar, solicitar a la AIMED, a la cual agradezco desde aquí la colaboración. Nos facilitaron los datos de casi 76 estaciones meteorológicas, datos de precipitaciones históricas, valorados en 3.500 euros, pero que luego, al ser proyecto de investigación, finalmente no nos cobraron. De esas estaciones meteorológicas obtuvimos sus coordenadas X e Y, UTM, y después de realizar correlaciones estadísticas para obtener los datos de precipitación de los años en los que no había ese dato por cualquier causa, la estación meteorológica no funcionaba, había dejado de trabajar, algún sensor roto, etcétera, etcétera, pues obtuvimos una base de datos en las que, como veis ahí, un Excel en la que tenemos el nombre de la estación meteorológica de todas las estaciones meteorológicas ubicadas en la comarca norte de Almería, las precipitaciones mensuales desde el año
1954 hasta la actualidad, y realizamos ese análisis estadístico para ver si la precipitación acontecida el 28 de septiembre de 2012 era superior o era un evento extraordinario en comparación con esa serie histórica. Finalmente, hubo poblaciones que sí presentaron esa precipitación extraordinaria, otras que no. Por ejemplo, el municipio de Huerca-Lovera, cuando tiene una precipitación media de 300 milímetros, pues solo en el año de estudio había registrado un poco más del doble de precipitación. La estación meteorológica de Vera igual, se había comportado, había registrado unos datos muy superiores a la media. Y con esos datos lo que se construyó es, con las coordenadas X e Y UTM de cada estación meteorológica, pues un modelo digital del terreno, donde la variable de interés era la precipitación acontecida en cada estación meteorológica. Con eso, bueno, utilizamos el método de interpolación y de W, y con eso se construyeron los mapas, bueno, los mapas de precipitación. Por otro lado, el grupo de psiquiatría estudió una variable dependiente, que sería la aparición de esta enfermedad, del estrés postraumático, y variables independientes, es decir, si la edad, la condición, los estudios que presentaba la población afectada o no afectada, el sexo, las pérdidas económicas a las que se había sometido esa persona, etcétera, etcétera. Se estudiaron como variables independientes, ya digo, en una población afectada y no afectada. Como resultados, pues aquí podéis ver lo que he comentado anteriormente, las precipitaciones registradas como extraordinarias en ese año 2012, resaltan los datos de Huerca-Lovera y Los Gallardos también, en la comarca norte de Almería, con precipitaciones medias, por ejemplo, en la comarca de Huerca-Lovera anuales de no llega a 300 milímetros, pues en el año 2012 se registraron 421, de los cuales 318 fueron en el mes de septiembre, o sea, una cantidad muy importante solo cayó en el mes de septiembre. Lo cual, después de este estudio estadístico, podemos concluir que la precipitación del año 2012 fue extraordinaria, ¿no? Fue, en comparación con las series históricas, muy superior a lo que se venía registrando. Después, con las coordenadas UTM y esa mapificación de las estaciones meteorológicas, se construyeron lo que son los mapas de precipitación, modelos digitales del terreno, donde la variable de interés pues era la precipitación. Aquí tenemos en el mapa de arriba a la izquierda la precipitación media desde el año 1902 al año 2012, y en los siguientes gráficos, del 78, en el 89 y en el 2012, pues las precipitaciones acontecidas para esa misma zona. Entonces se ve claramente que en el año 2012, en el 78 y en el 89 se registran eventos extraordinarios, y mediante esta utilización de la herramienta SIG somos capaces de ver qué poblaciones se habían visto afectadas y qué poblaciones no se habían visto afectadas. Y fueron ahí en las que los servicios de salud pues dirigieron sus trabajos para pasar sus cuestionarios, sus visitas médicas y realizar sus diagnósticos. Bueno, este sería el mapa de inundaciones, abajo a la derecha para el año 2012, y abajo a la izquierda la media normal que se registra de precipitaciones para el periodo 1902-2012 de esta misma ubicación. Bien, pues una vez realizados los test estadísticos y una vez que se habían pasado los cuestionarios, aquí tenéis todas las variables que se evaluaron: el sexo, la ocupación, el nivel de estudios, si la persona se había visto expuesta a un riesgo físico y las pérdidas económicas. Después del estudio estadístico, la única variable que resultó significativa fue la pérdida económica, es decir, las personas que se habían visto afectadas por el desastre natural, es decir, por la inundación, y que habían tenido pérdidas económicas, sí que desarrollaban esta enfermedad y este estrés postraumático. Llama la atención que si su riesgo físico se había puesto en peligro, no desarrollaban esta enfermedad. Es decir, si tú ves que tus bienes, principalmente se evaluaron pérdidas de coche y de casa, se habían visto en riesgo, sí desarrollabas esta depresión después del desastre natural, pero que si tu vida se había puesto en peligro, parece ser que no.
no salía significativa. Es decir, valoramos más las cosas materiales antes que nuestra propia vida humana. Y es lo que resulta interesante de esta investigación. Parece ser que cuando tu vida está en peligro, una vez que pasa el peligro dices, bueno, ya me he salvado, y son otras cosas las que desencadenan que pues generes esta depresión después de un evento, de un desastre natural de este tipo. Entonces, como conclusiones, decir que las pérdidas económicas son los principales desencadenantes, o es uno de los principales factores que hacen que una población afectada por la inundación desarrolle esta enfermedad de estrés postraumático, es decir, pues esa dificultad para conciliar el sueño, para relacionarse con los demás, comportamientos agresivos, etc. ¿Vale? No lo explica la variable sexo, variable nivel de estudio, variable edad, joven, adulto. No explica que tú desarrolles esta enfermedad, pero sí, como digo, el hecho de que pierdas tus coches o tus bienes económicos. Y nada, como veis, es un trabajo sencillo, la tecnología así utilizada es sencilla, y lo que sí resulta un poco más llamativo pues son estas conclusiones que os digo, que es cuando pierdes tus bienes materiales, lo que realmente te hace a los 6 meses de haber estado expuesto a un desastre natural como es el de una inundación que aconteció en el 28 de septiembre de 2012 en la comarca norte de Almería, el desencadenante de este tipo de enfermedades. Y nada más, agradecer a los servicios de gestión sanitaria de la comarca norte y a la Universidad de Málaga, al equipo de psiquiatría, pues la ayuda y el trabajo realizado. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Yo te agradezco que has clavado el tiempo, ¿eh? O sea, perfecto. Muy bien, pues pasamos al segundo.